Dicen que lo mejor se deja para el final. Es que estamos con los clics ya liados, ¿eh? Bueno, pues los Clips es un juguete para mí muy nostálgico. Joder, Yo ya te digo yo. me crié con los Clips Las de cajitas de Famóvil. Famóvil. Los clics de Famóvil. Exactamente. Y bueno, hace unos años que yo decidí intentar conseguir la mayor parte de las cajas individuales, que son las que me traen mejores recuerdos. ¿Quién no ha tenido clics de Famóvil? Totalmente. Porque estas cajitas sí no las compramos nuestras madres. Sí. Serían, no sé qué precio, no me Bueno, acuerdo. tampoco era un juguete barato, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Pero bueno, era un juguete que de vez en cuando podía caer algo. Se podía roer. Eh. Se podía roer. Este rey lo tuve yo. Este rey es una preciosidad. Sí. La reina. Este caballero de aquí, este es un caballero español. O sea, Sí. le llaman caballero español y además que se produjo en España. Sí. Este, si no me equivoco, es el que sale en la foto promocional delante de la muralla de Ávila. Por ejemplo. Creo que... Es que no Sí, estoy sí. seguro si es este uno como el Cid. Ahora tengo la duda, pero que sí, es genuinamente nuestro. Sí, es español. La parte de los currantes. Los Esta es la parte de currantes, la construcción. Que yo de pequeño no tuve ni un currante. Se ve que Yo tampoco. no pensaba mucho currar porque no tuve ni un currante. Yo tenía vaqueros, medievales. Espaditas y pistolitas. Ya está. No, a mí no me trajera nada de esto. Pero bueno, que son también muy bonitos, ¿eh? Las cosas como son. Esa ya es Playmobil, pero sí, viene con un clic y además es muy... No, pero esa caja es española. Es que ten en cuenta que en España había fábrica de Playmobil. Sí. Entonces, sí, yo estoy haciendo Famóvil, pero mis cajas Playmobil, pues, son también españolas. Que no me las toque nadie. Exactamente. Este, mitiquísimo. Sí, totalmente. Mitiquísimo. Y el tamborilero también bastante mítico. El tamborilero napoleónico también bastante típico. Y además es que no puedo evitar que cuando llego a una vitrina con clics me salga una sonrisa, porque es que hemos jugado muchísimo con ella. La que nos ha acompañado buena parte de nuestra infancia. Vaya, de nuestra vida, porque a mí Playmobil en todas las épocas de mi vida siempre ha vuelto. Siempre, de una manera. Y mira, estas son unas cajas más pequeñitas que se hicieron a finales de los 80. Son también españolas. Sí. Y bueno, pues poquito. Por ejemplo, el bandido, por ejemplo, el que estaba viendo ahora mismo, el bandido, que está justamente detrás, ese es español también. Sí. Ese es hecho en España y solamente para el mercado español. Aquí hay personajes muy míticos, como el pescador. Eso es. El buzo de la escafandra amarilla. Totalmente. El beduino, que lo tenemos ahí en caja y cerrado. Pero ese buzo naranja, concretamente, es bastante complicadillo de encontrar. Sí. Y yo lo tuve, que me lo regaló mi madre. Y me lo metía en la bañera conmigo. Pues eso, esas figuras hace 20 años sí eran más o menos posible encontrarlas. Sí. Y aquí tenemos abajo pues otras cajitas muy míticos también. Sí, el fotógrafo. Esa caja de Famóvil del sistema de caballería es que me la regaló mi amigo, un amigo mío hace muchos años y bueno, la conservo. No está en las mejores condiciones, pero bueno, los regalos no hay que hacer de feo. Hombre, claro. Bueno, si la otra vitrina era nostálgica, esta ya no te quiero decir. El barco pirata. La caja de los indios. El campamento indio de los 80. Que yo lo tuve. Tuve tanto esta caja como esta de aquí de los vaqueros. Y bueno, tenía claro que quería tener una de ellas para adornar la vitrina. La joya de la corona. Sí, esta es una de las joyitas. ¿Esa vela de adelante pintada la pintaste tú? No. Esa venía así. Yo no sé si es que venía así porque venía así o, o porque el niño la pintó en su momento. Que no es de tu infancia. No, este no es mío. No, este no es mío. Yo tengo las pegatinas, Lo que pasa es que no se las he puesto porque muchas veces se caen. Pero yo tengo tanto las pegatinas inglesas como las piratas. Porque estos barcos venían con ambas pegatinas, pirata e inglesa. Correctísimo. Sí, señor. Yo creo que es uno de los mejores juguetes de la historia. Sí. Y durante 2 o 3 años fue el juguete más vendido en España, Sí. Era un juguete que era caro, porque no era barato, pero se vendió muchísimo. Ya ves, yo en mi barco, que es el que conservo, que habéis podido ver
en el canal y demás, fue el último año del barco. O sea, es el barco del año 89, porque Sí. ya en el 90 salió Sí. la siguiente edición. Sí. Y mira, estas cajas grandes, yo las recordaba enormes. Cuando me vino la primera que compré, que fue la de los indios, y la tenía en la mano y digo, tío, sí, yo la recordaba. Claro, es que, tío, en la escala de un niño no es la misma que la escala de un adulto. Sí. Y estos guerreros indios con los escudos también fue un regalo de mi padre y también le tengo un gran recuerdo. El mítico brujo de color verde. Exactamente, exactamente. Es un indio de color verde. Pues sí. Pues sí. ¿Estas son de las de corcho, Manuel? Esas son de corcho. De las famosas Las cajas dos, de las corcho. dos. Las dos son de corcho. Sí, sí. Yo tengo una de corcho que la veréis prontito en el canal, que es la famosa carrera de motos, Sí. que es española. Sí, y además también. solamente se vendió en España. Y esa la tuve yo de pequeño. La recuperé el año pasado y todavía no la he enseñado. Lo que tuve más de pequeño de Playmobil eran del oeste. Y bueno, estas cajas me la regalaron varias veces. La carreta y la dirigencia también me la regalaron. En fin, esto es muy, para mí, muy nostálgico. Sí. De las primeras cosas que cuando decidí coleccionarlas, las compré porque esto tenía que tenerlo. Vaqueros había de diferentes colores. Yo la tengo la misma de la caja del 40 aniversario, que es una de las reeditadas de las mejores. La recuerdo perfectamente cuando salió. Exactamente igual, vamos. Sí, me parecía. Tal vez se diferencia en los facos estos, ¿no? Que son un poco diferentes, ¿no? Yo diría que sí, que se diferencian un poquito. Luego te lo miro en casa. Y bueno, coche es mítico, ¿eh? Este coche es mítico. A mí me regalaron en un cumpleaños el otro que está en la misma barda, el amarillo. El amarillo. Que también es santo y seña de los CLI en España. Totalmente. Aquí está, aquí lo tenéis. Y bueno, es un coche de rally, una preciosidad enorme, vamos. También ese también es una preciosidad. La yogurtera le llaman, ¿no? Sí. La yogurtera es una preciosidad completa, vamos. Era un juguete enorme. Aunque si yo no podía aspirar a tener eso. No, yo tampoco, yo no lo tuve. Este camión es un regalo de un amigo mío, suyo de su infancia. Y bueno. Increíble. Bonito también. Precioso. Es que fijaros, balda y balda llena de Famobil. Bueno, en una colección Famobil tiene que haber un Baco Susan. El Baco Susan era otra preciosidad del año 84 y la verdad que es una obra de arte. Sí. Además el mío tiene la bandera española, que te lo podías encontrar con varias banderas, pero bueno, si venía con la bandera española mejor todavía. Mejor todavía. Totalmente. El mítico pescado azul con la lancha amarilla. Totalmente. Yo tengo la versión Famobil suelta y la versión en caja Playmobil. Es muy bonito y lo hemos tenido todos los niños. Yo creo que sí, no sé por qué, pero... Ese y este lo hemos tenido todos los niños. Sí. Y este es el que yo me refería, sí. Que hoy en día es complicado de encontrar, que me regaló mi madre. Bueno, realmente las cajitas individuales yo creo que me las compraría ella todas. Como este, por ejemplo. El famoso avión Pegaso de Iberia. Este es precioso. Lo voy a mover con tu permiso. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, esta es una pieza que Juanjo Retrotique siempre hace mucha referencia a ella, y la diferencia es que el nuestro es Pegaso Iberia. Eso es, totalmente. Este me lo consiguió un vendedor que hemos saludado hoy en el mercadillo, Richard. ¿El Richard? Richard me lo consiguió, tío, en el mercadillo de Fuengirola. Fíjate. Fue una especie de encargo. Le dije que lo estaba buscando y me lo encontró. Esta nave espacial, Bernie, es mía. No es que yo tuve una, esta es la mía. Y me acuerdo perfectamente el día que me la compré con dinero que me dio una tía mía. Una tienda de Baena. ¿Las naves en Baena? En Baena, no me digas. Córdoba, sí. Sí, y me acuerdo perfectamente de llegar a mi casa, de la casa de mi abuela, abrir la caja, montar la nave. Y bueno, estas son diferentes cajitas que he ido consiguiendo a lo largo de los años. Las naves del espacio de los CLI son increíbles. Totalmente. O sea, las de Airgun tienen su diseño a su aire, pero estas tienen el suyo también a su aire y la verdad que forman un universo precioso. Este es el del car rojo. Exactamente.
Y este mitiquísimo que también lo tengo. También me gusta mucho. Tanto este blanco como el amarillo que hay en la esquina con el ñu. De safari. Con el gorrito ese me gustaba también cuando era pequeño, me gustaba mucho. Sí, los de safari que son muy bonitos. Sí. Esto es un joyón español. Bueno, pues yo tuve la suerte de que mis padres sí me compraron la patrullera 9. O sea, me dieron a elegir entre el barco pirata y la patrullera 9. Elegiste mal. Elegí mal. La verdad que elegí mal. Yo creo que sí, que elegí mal, pero bueno, me comí mucho la cabeza y al final todo para elegir mal. Pero bueno, escúchame, yo ante la duda, cuando era chico, y perdona, yo cuando era chico ante la duda, el que tuviera las armas más grandes. Más grandes, ¿no? Ya está. Bueno, pues yo lo elegí entonces más. Pero yo jugué muchísimo con la patrullera. La verdad que fue un sueño que me la compraran. Es preciosa. Sí, muy bonita y además es la española. Se nota mucho, bueno, aparte de ser Famobi, la bandera española, en fin, que no es difícil diferenciarla de la que no es española. Sí. Como por ejemplo, hombre, salvando la distancia, el barco del amor donde todo es posible. Eso es, este barco del amor. Este también es español, ¿eh? Y se puede ver por el mapa que hay dentro de donde está el capitán, que el mapa viene España. A lo mejor no se ve por aquí. Desde aquí no lo podemos ver. No se puede ver, pero cuando le quitas la tapa. Como digo yo, en las hechuras se nota. Eso es. y es la gran diferencia que hay con respecto al alemán. Que el mapa que hay, pues ya no es España, ya es, a lo mejor son el mar Báltico o lo que sea. Árabes beduinos también tuve de pequeño y también me gustaba mucho. Los indios. Qué míticos los indios de los totalmente. Pero ¿y los cromaditos? ¿Qué me decís de los cromaditos? Pues también era una gozada. Más, yo tuve la inmensa suerte de que esos que ves ahora mismo en el centro, los del torneo medieval, a mí me lo compraron de pequeño. Y a mí también. Jugué muchísimo con ellos porque la verdad que era una gozada. Y además tiene el caballero rojo, tiene el cromado impoluto. Sí, está impoluto. Está impecable. Con eso jugué yo, pero la más grande, ¿no? Sí. La más grande. Y era figura que no era complicado que se rompiera una de las plumas, porque en el casco venían 3 plumas y se podía romper alguna. Sí, las plumas y las patillas de la armadura también se partían con facilidad. Si no tenías cuidado, soldados españoles. Exactamente. Y aquí 2 joyones también. Sí. El Fuerte Randall. Fort Randall, que yo tenía muchísima ganas de tenerlo y lo compré concretamente hace 20 años. Ese fue el que yo tuve de pequeño. Pero el siguiente, Fort Glory, creo que es, para mí tiene los climas bonitos. Más bonitos, ¿no? Pero eso es gusto personal. Yo me acuerdo perfectamente la mañana de Reyes, era yo muy chico cuando me lo trajeron. Y esta es la gasolinera de Famobi, que tuve la suerte de pillarla en el mercadillo de Fuengirola. Y está completa, ¿eh? Qué fuerte. Qué pasada. Fijaros, otra estantería de los clips. Qué maravilla.